Buenas tardes. Hoy en nuestro programa Cultura de Seguridad contamos con Yolanda Duro, directora de Red Seguridad. Buenas tardes, Yolanda. Buenas tardes, Carmen. Y con Juanjo Arena, redactor de esta revista Red Seguridad. Buenas tardes, Juanjo. Hola, Carmen, muy buenas. Hoy, ¿qué vais a tratar en el programa? Pues, Carmen, vamos a tratar cosas muy interesantes. La ciberseguridad es un tema transversal que está presente en muchos de los ámbitos de la vida de una persona, la sociedad e incluso en las relaciones socioeconómicas del planeta. Mira lo que te estoy diciendo. Por eso, hoy queremos dedicar la primera parte del programa a esos ámbitos de la ciberseguridad que afectan directamente a las personas, especialmente a nuestros menores, y cómo puede afectar de una manera directa y demoledora en sus vidas. Y también veremos casos reales que afectan a adultos y qué se puede hacer jurídicamente si nos vemos involucrados. Y en la segunda fase vamos a coger el ascensor y vamos a subir a la planta número 100 para tratar el impacto que estamos viviendo con el conflicto de Ucrania y la importancia de los ciberataques y la ciberguerra. Y para tratar todos estos temas durante la noche de hoy vamos a tener con nosotros a varios expertos en la materia. Por ejemplo, tendremos con nosotros a un psicólogo, un abogado, un analista de inteligencia y de riesgos a la seguridad nacional y un experto de ciberseguridad que pues nos contarán un poquito todas las materias más importantes en estos temas. Empezamos hablando entonces con el tema de peligros en la red en menores. El tema del ciberacoso, estos actos desde medios digitales que suponen acoso psicológico en redes, daños, amenazas, atacan contra el menor y además, pues ¿qué podemos decir sobre ello? Yolanda. Bueno, Carmen, son temas efectivamente muy importantes y muy delicados a los que debemos prestar una especial atención por las consecuencias que pueden tener. Bueno, las redes sociales, aplicaciones, mensajería, el uso de las nuevas tecnologías se han convertido en un instrumento muy peligroso porque por medio de ellos o con ellos se puede ejercer violencia, insultar, denigrar, amenazar y acosar. Y además es que seguro que todos los padres que hoy me están escuchando me van a entender. Yo en una conversación con mis hijos, cuando les comenté que iba a venir a este programa y íbamos a hablar de estos temas, yo tenía la sensación de que lo más importante eran esas terceras personas malvadas y ajenas a nuestra vida diaria, pues que ejercen extorsión o acoso a los menores. Pero me di cuenta hablando con ellos que prácticamente casi todos los agresores o extorsionadores no son personas ajenas a nuestras vidas, sino alguien cercano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ese supuesto buen amigo o amiga que hacen unas fotos sin consentimiento, o una pareja que filtra o publica vídeos íntimos que pueden hundir la vida, y sobre todo a menores, y empujarles a caer en hasta depresiones. Esos amigos, esas parejas, esa gente cercana, hay que tener muchísimo cuidado. Puede destrozar la vida a un niño. De hecho, Yolanda, tengo aquí unos datos de una encuesta que realizó Save the Children en 2019, que fue hace un par de años, 3, antes de la pandemia, pero yo creo que nos puede reflejar una radiografía bastante fidedigna al respecto. La mayoría del ciberacoso se produjo por personas conocidas, como bien dices. Solamente el 16% de estos casos de ciberacoso fue una persona desconocida quien lo realizó, y como bien dices, sobre todo son amigos o compañeros del colegio, amigos o compañeros entre muchísimas comillas, porque realmente obviamente no lo son. Y esto también pasó con el sexting, que recordemos que consiste en enviar mensajes, fotos, vídeos de contenido erótico y sexual a una persona a través del móvil. Pues principalmente estos casos de sexting se produjeron por parte del niño o de la niña con la que salían. O sea que son temas bastante complicados. Tienes toda la razón, Juanjo. Lo que revelan los datos es que el entorno más cercano de los menores en su día a día es el más peligroso para su autoestima, para su salud mental, y entonces lo más importante es que debemos concienciarles y enseñarles a vivir en un mundo digital, a controlar las redes sociales, las nuevas tecnologías. Deben conocer los peligros, y yo creo que estamos hartos en este programa de repetir la responsabilidad de todos. Es muy importante en este tema. Y también es fundamental que el entorno de los acosadores sea crítico. O sea, los padres que tienen hijos acosadores debe ser crítico, debe ayudar. Efectivamente, responsabilidad de todos, y te voy a dar otro dato, en este caso de la Fundación ANAR y de la Fundación Mutua Madrileña. Una cuarta parte de los alumnos afirma conocer compañeros de clase que podrían haber sufrido ciberacoso.
Esto es bastante grave porque tenemos que hacer mención a esa responsabilidad que acabas de comentar. No olvidemos que estos casos de ciberacoso pueden venir a través de WhatsApp, a través de Instagram, TikTok, incluso de videojuegos, que este tema me llamó muchísimo a mí la atención. O sea, que son plataformas que todos nuestros hijos y los niños utilizan asiduamente. Pero esto no es todo. Los profesores, en esta misma encuesta, los propios profesores dijeron, la mitad de ellos reconoció la falta de recursos y formación entre el personal docente para intervenir en estas situaciones. Sí, la verdad es que es increíble. Bueno, repetimos nuevamente, concienciación. La formación en el uso de las nuevas tecnologías es la clave para proteger a nuestros menores, que bueno, se están exponiendo a peligros que les pueden afectar de una manera importante a su autoestima y hasta pueden provocar desenlaces muy dramáticos, como hemos visto en casos muy mediáticos cuando los menores pues se ven acorralados sin salidas. Efectivamente, Yolanda. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros a un reputado y conocidísimo psicólogo como es Javier Urra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Pues encantado de estar con todos vosotros y con vuestros oyentes, o sea que encantado, ¿eh? Muy bien, encantados también por nuestra parte. No sé si nos puedes contar cómo puede afectar a un niño o a un adolescente desde el punto de vista psicológico, pues ser víctima de estos ciberacosos, de la divulgación de contenidos explícitos sin consentimiento, de sufrir extorsiones. ¿Cómo afecta al niño o adolescente? Bueno, creo que lo habéis planteado muy bien. Puede encerrarse en sí mismo, puede incapacitarse para salir del hogar, a veces hasta de su cuarto, puede llegar, como no, a una depresión, que decíais, y puede llegar a tener pensamientos autolíticos y en algún caso muy puntual, pues como ha demostrado la Asociación de Pediatría Norteamericana, la mayor razón de etiología del suicidio infanto-juvenil está en el acoso escolar, que ahora además es ciberacoso en muchas ocasiones, y que, como comentaba antes, entra no solo en el hogar, sino en la habitación, en la intimidad del niño. Por lo tanto, el riesgo es grande porque además los niños se basan en el grupo de iguales. Y si el grupo de iguales le rechaza o le ridiculiza o le deja y él se sabe ridiculizar ante los demás, es profundamente devastador. Por supuesto. De hecho, además, es que ese acoso es no 24 horas, porque hay una parte que duermen, pero es verdad que los niños están muchísimo tiempo conectados, con lo cual el acoso es insoportable para ellos. Como padres o familiares, ¿cómo nos podemos dar cuenta que nuestro hijo está sufriendo algún tipo de estos problemas? ¿Hay algunas señales o comportamientos específicos para ello, Javier? Yo creo que sí. Como padres, una de las cosas que tenemos que ver es cómo se comporta nuestro niño o nuestro hijo en casa, en el tiempo de ocio, en el tiempo escolar. Por lo tanto, debiéramos de tener contacto con el colegio, con el instituto, ya sea con el profesor, con el orientador, con el psicólogo. Debiéramos de conocer a los amigos de nuestro hijo, debiéramos de ver si en el fin de semana le invitan a salir o cuando hay algún cumpleaños, o no es así. Y luego, en cuanto a otro tipo de conductas, pues podemos ver desde dificultad para la conciliación del sueño, fallas en la alimentación, que puede ser o porque se inhibe o porque tiene una ingesta compulsiva, desde luego tristeza y encerramiento en sí mismo. Yo significaría siempre en los niños, en los hijos, el cambio de comportamiento que no sabemos cuál es la causa, pero vemos que ha variado. Hombre, un niño es sano cuando se sonríe, cuando charla. Bueno, a veces los adolescentes se encierran en sí mismos, pero que tienen puntos de conexión. Cuando eso no es así, por eso, pues resulta significativo. Por eso, yo diría que los padres, antes de lo que tenemos es que hablar con nuestros hijos, decirles que hay noticias de este tipo de situaciones, preguntarles si conoce algún caso, preguntarle directamente si puede ser víctima o puede ser el agresor, y ponernos a su entera disposición. Para ello también los padres debemos, los padres, los abuelos, el profesorado, formarnos, igual que nos formamos pues para conducir o para hablar otro idioma o para, bueno, educar a un hijo es educarle para el futuro, y desde luego las nuevas tecnologías, no sé ya ni por qué se les llama, ¿no? Las nuevas de tiempo que están,
lo que requieren es leer, estudiar. En ese sentido, a nosotros antes del verano nos llamó la presidenta de la Comunidad de Madrid y al programa Recurra Finso, que tengo el honor de presidir la comisión rectora y de ser gestor clínico. Tenemos un centro en Brea de Tajo, donde hay 87 chicos jóvenes venidos de toda España con distintas situaciones, trastornos obsesivo-compulsivos, ideaciones suicidas, trastornos límite de la personalidad, pensamientos inusitados y extraños. Bueno, tenemos chicos de todas las características, trabajamos con ellos. Somos un equipo de 100 profesionales, entre educadores, médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, y tenemos también una clínica de salud mental en Corazón de María 80, en Madrid. Bueno, y generamos una guía que yo le pediría a cualquiera que nos esté escuchando que tome nota, porque es gratuita además, se titula así: Guía de Padres, Nuevas Tecnologías. Se lo van a encontrar en la Dirección General de la Juventud, Comunidad Autónoma de Madrid. Lo pueden descargar, es gratuita, para eso se ha hecho. Y también encontrarán un vídeo con dos jóvenes de nuestro centro que expusieron en un vídeo hecho por una gente muy creativa para llegar más directamente a los jóvenes, que son más visuales, explicándoles de lo que decía, del grooming, del sexting, de la ludopatía, de las páginas a veces que van a favor de la anorexia, proanorexia, o que tienen planteamientos muy equívocos en cuanto a sectas y bandas. Bueno, todo esto está. Y lo que viene a decir esta guía para padres, que en fin, está bastante bien pensada, elaborada, es que hay muchísimos tópicos que creemos que los niños, pues que son digitales. No, vamos a ver, esto es como saber caminar. Pues un niño sabe caminar, eso no quiere que sepa caminar por una ciudad, una ciudad es muy compleja. Pues esto es igual. Y como decíais, pues a veces no saben que ese otro niño con el que están hablando de 13 años, probablemente tiene 33. O no saben que, por lo tanto, hay que explicarles, hay que educarles en general, pues porque se van a encontrar a veces con pornografía muy violenta, tendrán que saber que eso está ahí, pero que no deben de consumirlo, porque es tóxico, porque no es bueno consumir un yogur caducado hace 15 días. Entonces hay que educarles, ¿no?, en la gente que es odiadora y transmite cosas realmente terribles. Y luego lo que hay que hacer es tener un planteamiento de tiempo para que puedan estar en casa, para que se puedan asear, para que puedan salir a jugar con los amigos, para que puedan estudiar, para que puedan ir a ver a los abuelos, para que y algún tiempo ante la pantalla, pero solo algún tiempo. La gente que nos ha traído los smartphones, etcétera, no permiten que sus hijos estén en contacto antes de los 14 años. Bueno, creo que hay que darlo gradualmente, y que es muy sintomático algún tipo de chicos, no por en sí las nuevas tecnologías, sino por el refugio que les supone, más después de la pandemia y primordialmente del confinamiento. Chicos a veces muy poco asertivos, muy poco extrovertidos, que se generan un personaje o que están todo el día en algunos vídeos. Por cierto, algunos vídeos que son unos retos a veces muy peligrosos, de TikTok, etcétera, y luego otros chavales que llegan a confundir casi lo que es la verdad de la realidad con lo que es los juegos, y que son realmente adictos. Vimos hace poco el caso dramático de Eche, que mató a su madre, que mató a su hermano y que esperó a su padre y también le mató, simplemente porque me dijeron que le iban a quitar todo tipo de conexión. Bueno, llegar hasta ese punto supone haber pasado muchísimas barreras, y desde luego sí que hay adictos, no a las sustancias, sino ahora a las pantallas, sí. Muy bien, Javier, pues con esa palabra nos quedamos, con educación. Animo a todos nuestros oyentes a descargarse ese documento, Guía de Padres, sí, que será muy ilustrativo para nosotros. Muchas gracias por... de Padres, Nuevas Tecnologías, Dirección General de la Juventud, Comunidad Autónoma de Madrid. Me darán las gracias porque es muy pedagógico, muy claro, y les va a orientar mucho, ¿no?, cómo estar con sus hijos, qué perfiles
qué filtros, qué edades, qué criterios y qué tópicos es con los que nos encontramos. Perfecto, Javier. Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Gracias, Javier. Adiós. No solo los menores sufren este tipo de problemas, pasamos ahora a hablar de los adultos. El hecho de compartir vídeos, fotografías sin consentimiento, puede ir desde amenazas hasta incluso el carácter reputacional de una persona, y aunque se sea adulto, afecta a la vida personal, laboral, salud mental o calidad de vida. Totalmente de acuerdo, Carmen. Los adultos también son sometidos a extorsiones y acoso en la red, unas veces con persecución en redes sociales, con delitos de odio, y otras, como hemos comentado, haciendo públicas conversaciones, imágenes, vídeos que pertenecen a nuestra intimidad. Hablamos, Yolanda, de la sextorsión, que puede ser por parte de conocidos, como veremos ahora mismo, o por parte de desconocidos. De hecho, la Oficina de Seguridad del Internauta avisó hace poco menos de un año de que existía una campaña de correos electrónicos fraudulentos que no buscaba otra cosa nada más que extorsionar a las víctimas y que pagaran una determinada cantidad de dinero, siempre en bitcoins, para que no sean rastreados, y el cambio era no publicar unas supuestas grabaciones íntimas que había supuesto la víctima. Por ejemplo, nosotros tuvimos una compañera que recibió este tipo de correos. Nuestra compañera, lógicamente, estaba muy tranquila porque no había grabado ningún vídeo íntimo, pero ¿y si realmente lo has grabado? Si lo has grabado con tu pareja, puedes sufrir este tipo de cosas que son verdaderamente muy, muy graves. Por supuesto, mira, la Agencia Española de Protección de Datos posee un método denominado canal prioritario y se puede denunciar de forma rápida la publicación ilegítima de contenidos sensibles, sexuales o violentos. Y el Instituto Nacional de Ciberseguridad también puede ayudar a la ciudadanía en estos casos. Pero bueno, hoy tenemos con nosotros como el siguiente invitado a Javier Espiga. Él es abogado, es experto en derecho penal. Bueno, un poco para que nos cuente qué podemos hacer si nos pasa algo así, porque muchas veces yo creo que hasta un adulto se queda en shock y no sabe muy bien, bueno, pues por dónde tiene que tirar, qué puede hacer, a dónde puede acudir, y luego está, bueno, pues también la vergüenza, ¿sabes? Que, bueno, no quieres que nadie lo sepa, no quieres contárselo a nadie, no sabes con quién puedes contar. Buenas tardes, Javier, muchísimas gracias. Buenas tardes, encantado de participar en el programa. Bueno, pues ponernos por contarnos algo real que hayas vivido, algún caso, el último caso que hayas llevado de algún tipo de extorsión. Bueno, en el caso de adultos, a ver, estamos hablando de menores, pero quizás hay que partir también de los adultos, porque son los que tendrían que dar formación, ¿no? O debería incluir. Es un problema de educación, como estaba diciendo antes Javier Urra, y al final también es un tema de buscar confianza. La detección es complicada. Entonces, existen los adultos, es complicado verla en los pequeños, ¿no? O en los menores. Casos, hay muchos. Yo tuve hace poco un caso muy particular, que además eran las dos circunstancias. Hubo un tema de acoso y un tema de revelación de fotografías y vídeos íntimos en una página porno, en este caso. Entonces, claro, esta persona adulta, evidentemente, lo que hay que evitar yo creo, es la normalización de conductas, ¿no? Hay que separar lo que son las bromas de las cosas que son más serias, ¿no? Yo creo que el adulto, como proceso de concienciación, y también los pequeños y los menores, al final tendemos a normalizar conductas que son totalmente contrarias a lo que estamos hablando aquí, ¿no? En este ejemplo, pues una pareja que la perseguía, la controlaba, se ponía delante de su centro de trabajo, miraba hacia su casa, luego la mandaba a WhatsApps, es decir, una serie de actitudes que también hay que diferenciarlo, es decir, es una persecución. Y eso yo creo que por eso hablaba antes de la educación. La formación es muy importante y luego tener una persona de confianza al lado que te pueda aconsejar. No significa que sea un abogado, pues un psicólogo, una persona de confianza, tu madre, tu padre, tus hermanos, pero siempre hay que tener una persona que quizás te pueda apoyar o dé su visión. Siempre digo que uno no debe opinar de algo que desconoce, pero sí aconsejar, ¿no? Y en ese caso, pues esta chica, pues en esa situación de pareja, pues se convirtió en un acoso. Un acoso que además que conlleva un cambio de vida, no tiene que ser una cosa puntual, ¿no? Tiene que afectarte emocionalmente, ¿no? Y en el caso evidente de fotografías y vídeos que se hacen en la intimidad, pues esta persona cuando llegó la ruptura, pues lo colgó en una página web de porno, con su cara, con su cuerpo, con una situación muy, muy delicada. Ella lo descubrió y evidentemente se puso la denuncia, ¿no? Que es un proceso judicial.
¿Y qué consecuencias penales puede tener esto en el caso de un implicado? Pues son graves. Vamos a ver, es que depende de los delitos. Yo creo que los delitos y las penas en este tipo de delitos se deberían endurecer más. ¿Por qué digo esto? Porque un delito de acoso puede llegar hasta 2 años de prisión. Y yo creo que es comúnmente conocido que cuando una pena llega a 2 años de prisión se puede suspender si no hay antecedentes penales. Entonces eso es grave. O sea, alguien que se siente acosado, tengamos en cuenta que sigue un procedimiento penal y la pena es de 2 años. Si no tiene antecedentes penales, se suspende la pena habitualmente, pero si tiene antecedentes penales, se agrava y puede entrar en prisión. En el tema de descubrimiento y revelación de secretos, o también que afecten a la intimidad, las penas también son de ese estilo. O sea, llegan hasta 1 año de prisión. Entonces yo creo que hay que endurecer estas penas porque al final es verdad que hay ciertas conductas que hay que erradicar y además que se empieza por una conducta y se sigue por otra. Entonces, hay que animar a la gente a que... Hay que animar a la gente a denunciar las cosas. Aquí, evidentemente, los abogados penalistas, nos dedicamos a este sector, ¿no? Pero lo que la experiencia nos da, yo llevo 30 años en esto, hay que perder el miedo. Hay que tener una persona de confianza al lado y perder el miedo. ¿Por qué? Porque la experiencia nos enseña que cuando uno denuncia, se erradica, se para la actitud del acosador o de la persona que hace estos comportamientos. Perdona, Javier, y acumular también las pruebas. O sea, lo que te quiero decir es que muchas veces, y hablando, ¿sabes? Incluso no solo con mis hijos, sino con gente que le ha pasado, cercana, y gente normal, que es que aquí la gente cree que le pasa a gente extraña. No, le pasa a la gente en el día a día. Acumular esos datos para que luego sean prueba. Eso es un problema que afecta a todo el mundo. La primera reacción que tienes cuando ves una cosa de esas, ¿cuál sería? Pues eliminarla, ¿no? Taparla, ¿no? Y es justamente lo contrario que hay que hacer a nivel legal. Lo que hay que hacer a nivel legal es, tú puedes bloquear, restringir, hay posibilidades en las redes para esto, ¿no? Pero tú tienes que quedarte con la prueba y no destruirla, porque esa es la prueba que te va a ayudar en el futuro. ¿Qué digo? Por ejemplo, los WhatsApps, que no se eliminen. Es decir, hay un historial. Se puede mandar el historial a través de correo electrónico, las fotografías, los mensajes, todo se puede hacer. Y incluso muchas veces utilizamos la técnica de ir ante un notario y que levante fe de lo que está viendo en las redes, ¿no? Entonces, no tengamos el impulso de eliminar, porque como está diciendo Yolanda, al final lo que hay que tener es la prueba. Aquí hay que sumarle testigos, fotografías, todo lo que se ocurra, pero eso pasa en la vida habitual. Ante una circunstancia que puede ser de trascendencia penal, lo que hay que tener es testigos, hay que tener prueba, porque nos olvidamos que este Estado se basa en la presunción de inocencia y estamos acostumbrados en los medios de comunicación a que todo el mundo es culpable o hay un juicio paralelo que es muy preocupante para los abogados. Entonces todo el mundo tiene una presunción de inocencia y hay que probar la culpabilidad. Así en su contrario, que digo, hay que guardar las cosas y preocuparse por esas pruebas. Efectivamente. Y para los menores que cometen ciberacoso, extorsión o divulgación de contenidos explícitos, porque yo creo que estamos viendo todos los padres en los colegios ahora mismo, tenemos un caso cercano de algún menor que ha divulgado vídeos explícitos de otros y no solamente, además, creo que el problema es el que lo divulga, sino el que además, una vez que le llega, hace uso con el resto. A mí me toca la fibra, Yolanda, con el tema de menores. Me toca la fibra. Y bueno, aparte que tengo varios hijos y estas cosas y hablo mucho con ellos, incluso con sus amigos, es muy preocupante. No es preocupante que ocurra, que también lo es. Lo que es preocupante es la falta de formación y capacidad que tienen los adultos, pero me estoy refiriendo a los centros de colegios, a los padres incluso. Por eso, cuando se hablaba antes de qué indicio tengo, es muy difícil de percibir porque estamos acostumbrados que nuestros hijos se encierran en su móvil. Y eso es lo preocupante. Tú no sabes cómo de un hijo tuyo que está con el móvil todo el santo día, al final puedas descubrir algún problema. Es muy complicado porque esa interioridad que tiene o esa forma introvertida de relacionarse al final, claro, que salga a jugar, pero si no salen a jugar. Efectivamente, lo que estabas diciendo antes, Juanjo, el tema de los juegos, yo cuando veía a mis hijos, ¿qué haces? No, estoy jugando con gente en un juego. Y digo, educación. No le des tu nombre, ni ubicación, ni edad. Desde pequeños yo he intentado involucrarles en ese aspecto, ¿no? Pero esa es la educación de los padres, que es muy difícil de percibir. Centros de educación, es que no saben ni cumplir la ley en lo que son los procesos de expulsiones y los procedimientos sancionadores ante menores. ¿Qué les estamos pidiendo a los profesores? Pues es muy complicado. Si lo desconocen. A mí, que haya guías en internet me hace fenomenal, pero había que hacer una actuación mucho más comunicativa. Ejemplo, bueno, abogados, psicólogos, vosotros mismos, es decir, hay que ir a los colegios a esa formación. Y luego que los padres se abran, porque los padres tienden a ocultar, a cubrir a sus hijos. Entonces, si el padre encubre a su hijo, no lo percibe y además está dando lugar a la conciliación laboral familiar, que los padres no estamos encima de los hijos, pues es muy difícil. Entonces hay que dar una comunicación verbal. Yo creo que la escrita está muy bien, pero parto de la base
que en este país apenas lee la gente. Leemos unos pocos, entonces, perdóname, ¿quién se va a leer una guía de padres? Sí, efectivamente. Yo creo que la comunicación además es como muy laxa. O sea, es verdad que hay cursos en los colegios, pero es que son muy tibios. Entonces no entran en el fondo, y es verdad que tampoco los colegios están echando. Lo que están haciendo es que el ciberacosado es el que se va del colegio. Porque es el que tiene la vergüenza y es el que se va del colegio, se termina yendo a otro colegio, cerrando sus redes sociales y empezando una nueva vida porque no se siente arropado. Aquí entra, perdona, en lo que había dicho antes Carmen, de la reputación de la persona. Por supuesto. Realmente su persona queda mal desde el punto de vista de la reputación y los compañeros, sus compañeros o amigos que decíamos antes que eran con muchas comillas, le señalan. Ese es uno de los problemas. Claro, pero por eso yo pienso que hay que tener una persona de confianza a todos los chavales, es decir, la figura de un psicólogo. Un psicólogo no tiene que estar cada mes ni cada semana, pero tiene que tener una persona de referencia a la que acudir si no tiene la confianza con sus padres o con sus amigos. Y yo creo que es una figura muy buena, llámalo mediador o llámalo una persona a la que acudir. No tiene que ser todas las semanas, pero puntualmente ante un problema que tenga alguien. Yo como abogado muchas veces a los amigos de mis hijos, yo les digo, tenéis un problema, me llamáis. Y luego asumir vuestra responsabilidad. Me dice lo primero, no se lo digas a mis padres. Digo, se lo diré a tus padres. Pero me llamáis a mí porque yo tengo la capacidad de solucionarlo inmediatamente. Y luego veremos la trascendencia que tiene. Digo, pasa cualquier cosa y me llamáis la hora que sea. Estamos acostumbrados, Yolanda, como penalistas, a tener el móvil encendido. Pero esa es la reacción y la persona de confianza es muy importante. ¿Cómo ves tú lo que estás diciendo del posible acosador? Pues con estos indicios. O con una tercera persona que tenga confianza. Si no, es muy difícil que el hijo se encierre en sí mismo y no se abra, ¿no? Y no lo percibas. Yo creo que estamos todo el tiempo hablando de lo mismo. Comunicación, concienciación, formación. Es que los padres tenemos un problema real en el día a día de la vida de nuestros hijos y tenemos que tomar conciencia de ese problema. O sea, es muy peligroso, no solamente por sus actos, sino porque lo que pueden provocar esos actos, que pueden ser cosas muy, muy graves. Y luego hay otro tema, que es el de las redes sociales, que a mí personalmente me toca mucho la fibra sensible, y es que en estos perfiles de las redes sociales podemos insultar, podemos producir delitos de odio, podemos amenazar y realmente muchas veces no hay ninguna consecuencia, y esto pasa sobre todo en Twitter. Entonces a mí me gustaría, ya que estás con nosotros, preguntarte si crees que la legislación o incluso las propias redes sociales deberían hacer algo al respecto, porque estamos acostumbrados, sobre todo desde mi punto de vista de periodista, que numerosos periodistas deportivos reciben insultos a diario simplemente porque vierten una opinión del Madrid o del Barcelona, a favor o en contra. Es un ejemplo muy tonto, pero ¿qué pasa? Ahí estamos, hay que ver un poco el caso, es decir, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa son los insultos, es decir, tenemos una capacidad, yo creo, en esta sociedad de escuchar y no quejarse, ¿no? Y eso es un problema. Entonces, claro que puedes hacer cosas, y las redes sociales están muy preocupadas, Facebook, Twitter, Instagram, tienen alternativas, tú puedes restringir, puedes bloquear, puedes suprimir, tienes un montón de opciones. Ahora, también habría que formarse entonces, porque tú dices, ¿cómo insultan a este? Bueno, es que esta persona tendría que hacer algo. Uniéndolo a lo que dice Yolanda, pues hay que ponerlo en manos de la justicia o ponerlo en manos de la... Porque yo sí tengo experiencia, cuando ha salido algún problema de estos, la red social responde muy rápido, ¿eh? Y además tú, a nivel personal, dentro de tu perfil, puedes, como te digo, restringir y suprimir. Ahora, hay que leerse las políticas. Tendemos a... Qué poca gente lo acepta la política y somos capaces de bajar el cursor hasta abajo y decimos, le damos a aceptar. ¿Pero qué estás aceptando si no te lo has leído? Ni siquiera te lo descargas. Entonces, ya hay posibilidades en este caso para responder. Pues nada, Javier, seguiríamos hablando una hora, sí, pero no, el programa es corto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ya te invitaremos otro día para seguir comentando todo esto. Cuando queráis. Pues muchísimas gracias. Gracias por venir. Pues nos queremos hacer eco también desde nuestro espacio de cultura de seguridad a hablar de la guerra de Ucrania y de Rusia desde el punto de vista de la seguridad nacional. Pues sí, Carmen, la situación que estamos viviendo en estas últimas semanas está siendo impactante y dolorosa para todos, sobre todo por las pérdidas de vidas.
Pero además, esta guerra está cambiando las relaciones internacionales, está afectando directamente a nuestra economía e impulsando la llamada ciberguerra, que ya, se estaba llevando a cabo hace muchos años, pero ahora se está intensificando. La cronología de los ciberataques que está sufriendo Ucrania muestra que la ciberguerra con Rusia había empezado ya hace años, pero ahora, como los medios de comunicación se hacen eco de la misma, pues parece que es ahora cuando existe, pero esto ya lleva años haciéndose. Porque la guerra no se está librando solo en el campo de batalla, que también se está librando en Internet, y no está fuera de la misma ningún país, y tampoco lo está España. En nuestro país, como bien dices, sobre todo desde el punto de vista de los medios de comunicación, parece ser que esta ciberguerra se está jugando ahora, pero esto es desde hace mucho tiempo. Parece ser que cuando llegan estos grandes temas a los medios generalistas es que realmente está ahí. Por ejemplo, un titular del País: la ciberguerra de Rusia contra Ucrania nunca ha acabado. Aquí en este contenido, pues los compañeros del País hacen referencia a los ciberataques que Rusia hacía contra Ucrania años antes de la guerra. Estamos hablando de incluso de 2014, 2015, desde hace 6-7 años. En el diario.es, por ejemplo, un titular muy, muy simple: Rusia contra el mundo, Ucrania como escenario de ciberguerra global. El Mundo: Rusia puede hacernos sufrir. Esto es muy contundente. Así es la ciberguerra total que amenaza con despedazar Internet. Parece ser que ahora todos estamos concienciados de todos estos riesgos simplemente por el mero hecho de que han llegado a los grandes medios de comunicación. Y para hablar de todos estos temas voy a dar paso a un analista de inteligencia y de riesgos a la seguridad nacional, como es Fernando Cocho. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros siempre. Lo mismo decimos. Básicamente, a mí, como primera pregunta, lo que te quería decir es, no sé si nos puedes establecer una radiografía general sobre la ciberguerra que se está produciendo en estos momentos a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania hay una mayor visibilidad de lo que, por lo menos, se data en las crónicas de inteligencia, que ya desde el año 2005-2006 se empezó a intentar de una manera masiva. Esta radiografía está dentro de lo que es el quinto espacio, que llaman, ¿no?, el ciberespacio, quinto espacio de conflicto, y no es más que llevar las estrategias de la guerra tradicional por los medios tecnológicos o los medios medios informáticos, que permiten hacer el mismo o mayor daño todavía a las infraestructuras de un país, incluyendo a la moral o a la política interna de un país, la desestabilización política, de una manera mucho más limpia, si se me permite, y con un riesgo menor de que te puedan pillar o que puedan interferir en esa comunicación. ¿Por qué? Pues porque respecto a que un misil puede ser trazado desde su origen, por ejemplo, un ataque de ciberguerra o ciberterrorismo o ciberdelincuencia, como se quiera, porque algunas veces se mezclan, son grupos, no países, son grupos financiados por países o que se venden al mejor postor, que tan pronto están haciendo estrategias de delitos informáticos, como tan pronto están atacando una infraestructura crítica por orden de quien sea que les pague, o un país o una institución. Este tipo de ataque, este tipo de guerra, este tipo de conflicto, al final es difícil de atribuir, no solo porque sea una guerra híbrida o porque sea un principio informáticamente muy complicado de rastrear. No olvidemos que una auditoría o un análisis de un ataque de denegación de servicio, por ejemplo, o de un virus que hayan mandado, podemos sospechar que viene de un país porque la programación está hecha de una manera determinada y esta es la manera determinada de programar ciertos sistemas informáticos en cierto país, pero puede ser que sea el lugar donde esté, cito, el servidor desde el que se lanza, y que el verdadero atacante esté por un servidor balanceado, por otros criterios de monitorización, en otro país. Pongo un ejemplo: yo puedo estar en Madrid, conectarme por redes seguras, incluso VPNs, a París, y desde París atacar la infraestructura, yo que sé, de Berlín, y siempre pensarán que han sido los franceses. La radiografía es una radiografía compleja. Decía Alan Turing, que no ha sido nunca suficientemente valorado, que todo lo que tenga ceros y unos y por tanto siga una programación
informática puede, en un tiempo determinado, ser vulnerado. No hay ningún tipo de capacidad de evitar esa vulneración. Por tanto, cualquiera con conocimientos informáticos suficientemente avanzados puede romper, puede cambiar, puede modificar las reglas de ese ataque informático. Y ahora con la inteligencia artificial, que no es más que modelos de sistemas de computación que acceden al procesos heurísticos, más o menos para entendernos ese principio de transitividad, A igual a B, B igual a C, A igual a C, pues eso es multiplicado por 1.000.000 de veces en 2 segundos, implica que ya por fuerza o por capacidad, pues ya esa estrategia puede diluirse o multiplicarse de manera exponencial. La ciberguerra es el futuro, porque desde la ciberguerra puedes desestabilizar países, gobiernos, puedes romper protecciones de infraestructuras críticas y por tanto colapsar países. En el caso de Ucrania, 2015-2016 hubo un ataque que sí se sospecha que fue por parte de Rusia, porque luego pues hubo comunicados por parte de revistas y publicaciones rusas que así lo establecían, y les tumbaron la red eléctrica. Pero también recordemos que los países bálticos sufrieron hace ya más de 10 años un ataque que bloqueó al Estado, bloqueó al sistema estatal, a todo el sistema estatal, durante cerca de una semana. A partir de entonces, como países tan pequeñitos que son, aunque sean de la OTAN, han optado por un sistema descentralizado de seguridad nacional, en el que se han convertido en una referencia puntera en la ciberseguridad y en la ciberguerra, para protegerse y por tanto también, dicho de una manera coloquial, para atacar o poder repeler un ataque con sistemas descentralizados, con sistemas de servidores en otros países, con sistemas ocultos. Y esto es una carrera sin límite. Cada vez nos damos cuenta de que la guerra, la ciberguerra, termina siendo lo que queramos que sea. Y por más que nos suene a ciencia ficción, pues están ocurriendo cosas como que antes, teóricamente, la metodología y la tecnología no lo permitían, y ahora estamos empezando a romper lo que en filosofía de la ciencia se llama la independencia de la tecnología sobre la técnica, para entendernos. La independencia de la capacidad de operar o de reconstruir, por ejemplo, un músculo dañado respecto a lo que es la medicina. La medicina es la curación, pero quien cura o quien restaura es la cirugía. Pues aquí ocurre lo mismo. La informática es la ciencia, pero la tecnología es la que tiene capacidad para modificar incluso los presupuestos informáticos, uniendo otras áreas. Y esa es la radiografía del mundo, que sin duda viene y se va a quedar. Qué interesante, Fernando. Buenas tardes, que no te había saludado. Bueno, interesante oírte y, bueno, has dicho la ciberguerra es el futuro. Yo creo que, bueno, como has luego desarrollado, la ciberguerra es el presente y ya ha sido el pasado. Lo que pasa que, bueno, pues no éramos conscientes, pero es verdad que, bueno, nos tenemos que enfrentar a peligros importantes a partir de ahora. Hace unos días trascendió que el Gobierno ha alertado sobre la posibilidad de que servicios esenciales de nuestro país, como la energía o el agua, reciban ciberataques. Bueno, desde tu punto de vista, ¿qué papel juega España en la ciberguerra y qué intereses pueden tener otros estados para atacarnos? Bueno, lo primero, me gusta muchísimo esta pregunta, te la agradezco infinitamente, porque me sirve para reivindicar a los amigos, a los compañeros, a los servidores del Estado y a la ciudadanía del Centro Criptológico Nacional. Son excepcionalmente buenos en su trabajo. Lo son. Vale, lo son, créeme que están considerados la inteligencia, llamémosla ciberinteligencia, el criptoanálisis del Centro Criptológico Nacional y sus metodologías están consideradas entre las 6 mejores del mundo, pero su dotación dista de ser la que un país como España necesitaría. El problema existe es que hay una falta de cultura, no solo de defensa, de seguridad, de inteligencia, sino una cultura informática y de riesgos informáticos. Yo puedo deciros 5 o 6 canales públicos, no canales de acceso para gente que tenga habilitación de seguridad, sino para canales públicos en los que el Centro Criptológico Nacional, de manera pública y sistemática, aparte de su web, publica guías y guías, decenas de alertas continuamente, no solo el INCIBE, sino el Centro Criptológico, avisando de lo que va a ocurrir. Lo que se ha publicado en la prensa vino de una nota de información del Centro Criptológico cuando se atacó el SEPE. Ya estamos hablando hace varios meses. Efectivamente. Entonces, ese es el problema. Nos hacemos eco ahora por el motivo que sea, que me parece muy bien, pero
el Centro Criptológico lleva sistemáticamente alertando de los riesgos de no una correcta infraestructura de protección a las infraestructuras críticas, y en este momento la infraestructura crítica no es una energía nuclear solo, no solamente la red eléctrica, no solamente es la red de conducciones informáticas, sino un lugar crítico es, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad. Es, por ejemplo, los sistemas informáticos que controlan a distancia, remotos, las videoconferencias o las teleconferencias o las comunicaciones telemáticas por las que un enfermo puede conectarse con un módem, con un sistema, para entendernos, con un módem, con su médico para que le regule la dosis de insulina, le regule el marcapasos o se lo paralice. Sí, los hospitales, por supuesto. Los hospitales. Y el problema es que estamos en infraestructuras, y voy a decir algo que no debería decir, pero lo voy a decir, en el que hay ordenadores de administración pública que no solo no siguen los funcionarios o servidores del Estado y la ciudadanía las reglas mínimas de seguridad informática, sino que están obsoletos. Cuando digo obsoletos es que tienen, por ejemplo, el Windows 95. Cuando digo que son obsoletos, digo que están utilizando para cosas privadas, legítimas, en su descanso, ordenadores que están conectados a infraestructuras o a necesidades de la administración pública, en lugar de tener un ordenador pues para ver el periódico o consultar el correo, pero no contaminar tu ordenador o no utilizar tu ordenador para redes no seguras, como puede ser tan sencillo como abrir tu correo electrónico y ver las fotos que te ha mandado tu familia. Entonces, ese tipo de falta de práctica es lo que hace que España sea uno de los países más vulnerables a la hora de la concienciación y, por tanto, el papel que tiene España, el papel de los intereses que pudiera haber, no solamente es porque seamos España un país económicamente unas características determinadas, sino porque es un país de la Unión Europea que geoestratégicamente tiene tres patas, tiene una pata en el norte de África, tiene una pata en Europa, por supuesto, pero tiene una pata en Hispanoamérica. Es un nodo de comunicación, un nodo de información, un nodo de relaciones internacionales muy importante. Por tanto, si tienes a España ocupada en defenderse de un ataque informático, no la tienes ocupada en labores, por ejemplo, de diplomacia, por poner un ejemplo, de colaboración o de diplomacia entre Chile y Argentina, por poner un ejemplo, o Argentina con la Unión Europea, o Chile con Estados Unidos, en el que nosotros somos pues una parte muy importante. Hispanoamérica siempre nos mira de una manera prioritaria por esos lazos que nos unen. Y ese es el problema. ¿A quién beneficia un ataque a España? A todo aquel que beneficie primero, desestabilización del sistema democrático o de las infraestructuras económicas del país, y segundo, al que quiera tener entretenida a la Unión Europea, puesto que uno de sus países está siendo atacado. Y esa es la motivación. Siempre hay un qui prodest. ¿A quién beneficia? Si encontramos a quién beneficia ese ataque, a medio o largo plazo, lo que hacemos es encontrar la causa de ese ataque, y solo cuando encontramos la causa de ese ataque se puede contrarrestar ese ataque, no solo de manera defensiva, sino de manera ofensiva, es decir, de perspectiva, ciberprospectiva, es muy complicada, pero se puede hacer para prevenir, predecir y corregir en medida de lo posible las tendencias que son publicadas en foros determinados, un poco ya más oscurillos, que van a hacerse, o sea, se experimentan, la gente contacta, conecta y colabora para elaborar nuevos virus que luego se comercializan y se venden al mejor postor, y el que ha correspondido en su creación o en su análisis pues recibe una parte proporcional en moneda digital o en cualquier otra cosa para conseguir que ese producto, este servicio salga. En estos momentos, por ejemplo, para que os hagáis una idea, comprar una herramienta, un exploit que me permita craquear y robar los teléfonos móviles de un edificio entero, colocándolo en el telefonillo, fíjense qué fácil, pues a lo mejor me permite gastarme a lo mejor 25 o 30 euros. Por 200 euros puedo tener un dispositivo casi rastreable para conseguir las comunicaciones, todas las comunicaciones que un teléfono móvil tenga con cualquier, ya sea por videoconferencia, ya sea por llamada, ya sea por mensajes, y puedes hacerlo de manera irrastreable y volcarlo automáticamente a otro dispositivo. Se pueden hacer cosas de las cuales nos sorprenderíamos. Ahora que va a desaparecer el pobre 2G y va para avanzar al 5G, hay algo que la gente no sabe y que no controla, y que vemos hasta qué punto es importante la ciberguerra, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Nuestros teléfonos
cuya función es básicamente el comunicarnos en tiempo, plazo y forma cuando nosotros queremos, están programados para 5G, por ejemplo. Pero si el teléfono, cuya prioridad es siempre la comunicación, no encuentra una conexión adecuada de 5G, baja automáticamente el sistema operativo, baja automáticamente a 4G. Si en 4G la calidad no es suficiente, baja automáticamente a 3G. Y por debajo de 3G ya, desde hace tiempo, no hay mantenimiento de sistemas de seguridad informáticas y de parches, por lo que la comunicación en 3G o en 2G ya es vulnerable. Ya han entrado en nuestro ordenador, provocando que las antenas se emitan en 2G en lugar de en 5G, y ya están dentro. Y una vez que están dentro, ya pueden hacer lo que quieran con nosotros. Pues Fernando, muchísimas gracias, interesantes aportaciones. Lamentablemente no tenemos tiempo para más, pero nos tiraremos hablando la hora entera de todos estos temas. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Fernando. Un placer siempre estar con vosotros cuando queráis. Gracias. Pues aprovechando que hoy tenemos a Yolanda y a Juanjo de la revista Reseguridad, especializados en temas de ciberseguridad, vamos a hablar precisamente eso, de ciberguerra entre Rusia y Ucrania desde el punto de vista de la ciberseguridad. Bueno, Carmen, como repetimos siempre, la ciberseguridad es cosa de todos. Nos cansamos de decir esta frase. Y en estas circunstancias que estamos viviendo, los malos también se aprovechan para atacar a empresas y a ciudadanos. Y no tienen escrúpulo ninguno, amparándose en la buena fe. De hecho, ninguna empresa está libre de todo esto. Un informe de Deloitte afirma que el 94% de las empresas sufrieron el año pasado un incidente grave de ciberseguridad. Incluso para Allianz, que todas la conocemos, los riesgos cibernéticos ya han superado al COVID y son la primera preocupación para las empresas. O otro dato, para el Foro Económico Mundial, los 3 grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad son el cambio climático, la desigualdad social y la ciberseguridad. Yo creo que este tema es bastante importante, sobre todo cuando ya grandes entes se están haciendo eco de ello. Por supuesto. Y como no puede ser de otra manera, los malos en esta guerra han visto un excelente caldo de cultivo. Y para ello tenemos hoy con nosotros a Eusebio Nieva, que es el director técnico para España y Portugal y evangelista de ciberseguridad de Checkpoint. Eusebio. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Eusebio. Ya hemos pasado de las tardes a las noches contigo. Sí, porque yo cuando veo que está oscuro ya es de noche. Pues nada, bienvenido. Bueno, la primera pregunta es clara. ¿Ha habido un incremento de los ciberataques a ciudadanos y empresas a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania? Bueno, los estudios que han desarrollado nuestro departamento de investigación, desde luego, apuntan significativamente a que el incremento, simplemente durante los 3 primeros días del conflicto, se multiplicó casi por 2, un 200% casi de los ataques especialmente dirigidos a organizaciones, organismos gubernamentales ucranianos y también a miembros del ejército ucraniano. Y luego también hemos visto que se han incrementado los ataques contra infraestructuras o organismos rusos. Es decir, se ha visto que el conflicto también se ve reflejado en la situación que estamos viviendo dentro de Internet y dentro de la ciberseguridad. O sea que nos estás diciendo que ha aumentado cerca de un 200% los ciberataques. Sí, en una cantidad importante. Sí. ¿Y cuál es el objetivo concreto de los ciberdelincuentes que han acometido estos ciberataques y cuáles creéis vosotros que han sido los principales vectores de ataque? Bueno, a día de hoy lo primero que hemos visto es sobre todo un intento de robar contraseñas, es decir, robar las credenciales de gente o de miembros importantes del ejército, miembros importantes gubernamentales, especialmente en Ucrania, pero también ya esto ha ido evolucionando y estamos viendo ataques de phishing, no solamente para robar contraseñas, sino también para intentar inyectar malware, o infectar ordenadores y dispositivos móviles para hacerlos de puente a la hora de atacar una empresa, una organización, etcétera. Y también timos por Internet. Hemos visto timos asociados a, toda la ola de solidaridad que ha surgido con respecto a Ucrania. Hemos visto también intentos de ataques de denegación de servicios, es decir, tumbar los servidores de organizaciones tanto rusas como ucranianas. Es decir, se están multiplicando el número de ataques. Lo que sí podemos decir es que la inmensa mayoría de ellos a día de hoy son ataques de phishing, porque son muchísimos más fáciles
muchísimo más fáciles de hacer. Es decir, es muy sencillo para los atacantes y con muy bajo impacto desde el punto de vista de lo que tienen que hacer, el intentar robar esas contraseñas a diferentes miembros del ejército y del gobierno ucraniano. Bueno, ¿qué deben hacer los ciudadanos y empresas para protegerse ante estos peligros? Porque estás hablando sobre todo de ciberestafas. Esto es lo que le impacta al ciudadano. Bueno, lo primero que tienen que hacer, y además es que estas normas, desgraciadamente las sabemos desde hace mucho tiempo, lo primero que tenemos que hacer es proteger todas nuestras cuentas importantes, todos aquellos servicios que utilizamos de manera importante, con dos sistemas. El primero es nunca reutilizar nuestras contraseñas y el segundo es poner un segundo factor de autenticación, de manera que no solamente sea nuestro usuario y nuestra contraseña para acceder, sino también otro factor como puede ser una aplicación de autenticación o un mensaje corto que nos llegue, un mensaje SMS que nos llegue a nuestro dispositivo móvil. De esta manera es mucho más difícil que nos hagan un secuestro de nuestra cuenta y a partir de ahí ataquen o bien a cualquiera de nuestras cuentas o bien a cualquiera de nuestras empresas, las empresas en las que trabajamos. Y la segunda también, y otra de las cosas importantes que tenemos que ser conscientes, es desconfiar de cualquier mensaje no deseado que nos llegue por cualquiera de los medios, Telegram, WhatsApp, SMS, correo, etcétera. Cualquiera de esos medios a día de hoy se está utilizando para como señuelo para enganchar a las víctimas y para ser capaces de robarle contraseñas o incluso estafarles en su dinero. Si de verdad queremos aportar cualquier granito de arena al conflicto o de verdad lo que queremos es pues ayudar a Ucrania, ayudar a quien sea, lo que debemos hacer es estar seguros de que nuestra ayuda va a donde queremos que vaya. Y para eso lo que tenemos que hacer es ir a las entidades fiables que nos pueden ayudar a canalizar esa ayuda. Y no fiarnos de cualquier comunicación que nos llegue, incluso aunque tenga apariencias o visos de realidad. Sobre todo si tiene muchas apariencias de urgencia, si no haces esto, pues puede morir gente, si no haces... O sea, siempre están utilizando ese tipo de lenguaje que nos impida pensar o que emocionalmente nos enganche para realizar la estafa y que realmente no tengamos tiempo de pensar. Eusebio, estás hablando de este tipo de ayudas que podemos destinar desde aquí a Ucrania. He estado viendo últimamente que los malos, los ciberdelincuentes, pues también se adaptan a todas estas situaciones y que aprovechan pues que las personas desde España pues a la hora de donar dinero o acoger refugiados pues lleven a cabo este tipo de ciberestafas. No sé si nos puedes contar algún ejemplo concreto de ciberestafa que se está produciendo actualmente relacionada con esa ayuda al pueblo de Ucrania. Sí, hemos detectado, mira, de hecho en uno de estos informes hemos detectado, además desde casi el principio del conflicto, cuando el gobierno ucraniano pidió dinero a través de sus entidades gubernamentales, sobre todo en moneda, en criptomoneda, algunos correos intentando suplantarlo o incluso utilizando esos mismos mensajes pero con enlaces a otros sitios completamente diferentes, pero que simulaban la petición de ayuda del gobierno ucraniano y que eran claramente estafas que lo único que querían era realmente aprovecharse de personas de buena voluntad que querían aportar en este conflicto. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos que, como decía antes, ser capaces de detectar. Es decir, no ir nunca a una comunicación no deseada. Siempre ir a las fuentes públicas, a las fuentes fiables, de manera que no nos engañen y nos lleven a sitios que parecen exactamente igual que el original, pero al final no son más allá de una trampa, un señuelo que nos robarán el dinero. Pues nada, Eusebio, muchísimas gracias. Yo creo que hemos hablado todos los protagonistas de hoy de concienciación. Creo que sin concienciación y formación es la única manera de enfrentarnos a estos peligros e intentar resolverlos de la mejor manera posible y sobre todo muchísimo cuidado. Pues nada, Eusebio, muchísimas gracias y pronto nos vemos en un nuevo programa. Gracias a vosotros por la oportunidad.
Un abrazo. Pues muchas gracias, Yolanda, muchas gracias, Juanjo, por traernos estos temas tan importantes. Muchas gracias a todos nuestros entrevistados de hoy que nos han acompañado para exponernos pues esos peligros en la red en menores y adultos, y sobre todo para hablarnos de la guerra y la ciberguerra que nos ocupa actualmente de Ucrania y Rusia. El próximo lunes nos acompañará Antonio Borredá, director de la revista Formación y Seguridad Laboral. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Carmen. Bueno, adelántanos un poquito para ese próximo lunes. ¿De qué nos vas a hablar? Bueno, pues yo vuelvo con el mundo del safety, de la seguridad laboral, y vamos, ya que se está hablando de, bueno, pues que se han eliminado las mascarillas en el exterior, pero también empieza ya a pensarse en eliminarlas en los interiores, pues vamos a hablar de calidad de aire interior y cómo debemos, pues, preparar los centros de trabajo pues para ese momento en el que quitemos las mascarillas. Y también hablaremos de algún otro riesgo de cardioprotección y alguna otra cosita tenemos preparada. Bueno, pues estupendo. Pues les esperamos el próximo lunes. No falten.